Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. La parte que he recibido es la más hermosa. El mismo Señor es mi recompensa. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana, dando inicio por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra. Continuamos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Luisa Pérez Morales, Porfirio Pelayo Beltrán, Rigo Pelayo, Luz Beltrán, Carmela Pelayo Beltrán, Rigo Pelayo Beltrán, Elia Pelayo Beltrán, Jesús Hermán Toro, Samuel Borunda, Elisa Duarte. Damos inicio también en la misa gregoriana por el eterno descanso de Emilia Carrillo. Oramos por el eterno descanso de todas las personas que fallecieron en el accidente aéreo en la India. Oramos en este día por el eterno descanso de José Alberto Cuello Salazar al cumplir un mes de haber partido a la casa del Padre. Oramos por la salud de todos los enfermos. Oramos por la vida y protección de la familia Salazar Gutiérrez. Oramos por la salud y sanación de Miguel Uribe Turbay. Y oramos por la tranquilidad emocional y espiritual de Liliana Núñez. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y el amor de Jesucristo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que por medio de San Romualdo renovaste en tu iglesia la vida de retiro y oración,
Concédenos la gracia de renunciar a nosotros mismos para seguir a Cristo por el camino de la cruz y alegrarnos con Él en la gloria de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ojalá soportaran ustedes que les dijeran unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes, con celo de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Y me da miedo que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravíe el modelo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado, o a comunicarles un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes les harían caso. Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a eso. Superapóstoles, seré inculco en mis palabras, pero no en mis conocimientos, como se lo he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. ¿O es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios? He despojado a otras comunidades cristianas, aceptando de ellas una ayuda para poder servirlos a ustedes. Mientras estuve con ustedes, aunque pasé necesidades, a nadie le fui gravoso. Fueron los hermanos venidos de Macedonia los que proveyeron a mis necesidades. Siempre he evitado serles gravoso a ustedes y lo seguiré evitando. Pongo a Cristo por testigo de que nadie me quitará esa gloria en toda la provincia de Acaya. ¿Por qué digo esto? ¿Será que no los quiero? Dios sabe que sí los quiero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, el Señor es piadoso y es clemente. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Justas y verdaderas son sus obras, son dignas de confianza su mandato, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella espera. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho
como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy celebramos a San Romualdo Abad. Hoy este día dedicado a él. Hoy la palabra de Dios nos llama a nosotros la atención, especialmente la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 11, y el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos de 7 al 15. Estas dos lecturas nos hablan a nosotros de una cosa importante, que nosotros tenemos que estar precavidos. Pablo dice que si alguien viene, y Jesucristo nos dice que cuando hagamos oración, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Si alguien viene a predicarnos, dice Pablo, un Cristo diferente al que se les ha enseñado a ustedes. Ustedes han recibido catequesis de primera comunión, han recibido catequesis de confirmación, han recibido catequesis de bautismo, ¿verdad? Porque ustedes son padres y son padrinos, ¿sí o no? Y se les ha predicado allí y se les ha dado esa catequesis. Han recibido catequesis para el sacramento del matrimonio. Se les ha hablado, se les ha enseñado, se les ha dicho cuál es el camino. Y dice Pablo, si alguien viene a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado, o a comunicarles un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes le harían caso. Mire lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta escuchar a los demás. Pablo conoce entonces a las comunidades. Por eso cuando venga alguien a predicarle, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Primero dirá Pablo también, examinen. Ustedes deben examinar. Porque dice Pablo, vienen a predicarle, sí, y a lo mejor ustedes lo ven con la Biblia debajo del brazo. Pero no porque venga con la Biblia debajo del brazo, vienen a predicarle lo mismo que se les predica en la iglesia. Por eso usted tiene que mirar quién es el que viene. Y hay que preguntarles, ¿quién los envió? La primera pregunta que debe hacer el cristiano es, ¿quién los envió? Porque la iglesia es la única que envía a las personas a predicar. El resto que vaya sin envío de la iglesia,
Va a predicar, dirá Pablo, un Cristo diferente, un espíritu diferente y un evangelio diferente. No va a ser igual, no va a ser igual. Porque lo primero que le van a decir es que usted es un idólatra. Y las oraciones que hacen ellos es de la que habla Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7 en adelante. ¿Verdad que sí? Jesucristo nos advierte a nosotros. Primero nos advierte Jesucristo y luego nos advierte Pablo y nos advierte Pedro y nos advierte Juan y nos dice tengan cuidado. Y es más, dirá Pedro, así como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel habían falsos maestros, no crean ustedes que aquí no van a ver, claro que los van a ver. Entonces ya Jeremías nos va a decir a nosotros, capítulo 14, versículo 14, tengan cuidado porque Dios no los ha mandado. Ellos hablan cosas de su imaginación. ¿Trajeron la Biblia? ¿Ustedes trajeron la Biblia o no? ¿No la trajeron? ¿No? ¿Trajeron ahí? Bueno, búsquese ahí, Jeremías, los que trajeron la Biblia. Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Busque ahí, para que ustedes vean lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Porque nosotros, mire, Pablo nos viene a advertir y el Señor nos viene a advertir. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Mire, Jesús le dijo a los discípulos, somos nosotros los discípulos del Señor, los que somos bautizados, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, somos los discípulos. Y nos dice a nosotros los discípulos, cuando ustedes oren, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho. ¿A qué nos invita el Señor a nosotros? ¿A qué nos invita el Señor a nosotros? A hacer silencio. Él está diciendo, no hablen mucho. Cuando usted le dice a su hijo, hijo, no hable mucho, ¿qué es lo que quiere usted de su hijo? Que haga silencio, hermano. Usted hable y aturde demasiado. El hombre cristiano tiene que ser un hombre de silencio. ¿Usted es de las personas que les gusta hablar mucho? ¿O es de las personas que hace silencio en su casa? Y cuando hablo de silencio no es solamente de hablar mucho, sino cuando digo silencio es de la radio, aquello que les gusta escuchar todo el día, la radio, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. En la vida nosotros tenemos que tener un rato de silencio, mire, y ustedes en sus casas. Ustedes en su casa. Yo me imagino que ustedes, los que están aquí en la iglesia ahorita, tienen un altar en sus casas, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, yo a la gente que por las redes sociales le digo, tengan su altar en su casa, con la imagen así como esta, pero claro, en su casa no va a ser así grande, ¿verdad? Pequeñito, ¿sí? Bueno, si usted lo quiere hacer grande, pues también se vale, pero tengan su altar en su casa, con la imagen del santo de su devoción, o la Virgen de su devoción, y un Jesucristo, ¿verdad? Y hagan oración. Y dice el Señor, pero hacer oración no significa hablar mucho. No. Porque a veces entonces aquellos protestantes que vienen a predicarle a ustedes un Cristo diferente, que viene a hablarle de un espíritu diferente o de un evangelio diferente, le van a decir a ustedes que tienen que hacer oración mucho y es oración espontánea. Sí, a veces es necesario, pero no es todo el tiempo porque ya el Señor nos dice, mire, no hables mucho, porque a veces cuando nosotros pedimos cosas con la boca, ni siquiera sabemos lo que estamos pidiendo, porque no pensamos las cosas bien. Entonces dice el Señor, no hablen mucho. ¿Por qué no debemos hablar mucho? Dice, como los paganos. Entonces, ¿quiénes son los que rezan hablando mucho? ¿Quiénes son los que hacen oración hablando mucho? Los paganos. Hoy día, ¿quiénes serían? Los protestantes. Yo cuando estaba en Arismendi allá, yo iba a almorzar a la casa de Rito. La casa de Rito quedaba al lado del cementerio del pueblo. Y yo iba a almorzar allá. Y a las 12 en punto empezaban a llegar los evangélicos ahí al templo que ellos estaban construyendo. Y el templo de ellos, eso no tenía cemento, era de tierra. Y uno se ponía a mirarlos ahí porque ellos llegaban y que a hacer oración.
Y empezaban a hablar y a gritar y a hablar y a gritar y a hablar y a gritar, y yo nunca llegué a entender nada de lo que ellos decían porque prestaba atención a ver qué era lo que decían. Hasta tal punto que de repente usted los miraba, saltaban. No sé cómo lo hacían, de verdad, no sé cómo lo hacían. No estoy especulando, es la realidad. No sé cómo hacían, saltaban mujeres y hombres, daban como una vuelta en el aire y caían acostados en la tierra. No sé cómo lo hacían. Y ahí daban vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y los demás los rodeaban a 2 o 3 y seguían hablando mucho y hablando, no sé qué decían, pero ellos decían que era la efusión del Espíritu. Ellos lo decían. Y lo más triste es que dice Pablo que habían personas que le hacían caso. Porque ellos predican un Cristo diferente, un evangelio diferente y comunican un espíritu diferente al que nosotros hemos recibido. Porque el espíritu que nosotros recibimos, y ya Pablo lo dice, no es el mismo espíritu que ellos tienen. Porque el espíritu de nosotros nos abre las puertas del cielo y no necesitamos dar vueltas en el aire ni caer ni enrollarnos como un tabaco en el suelo. Ese no es el Espíritu Santo, hermano. Y disculpe que lo diga, pero ya Pablo lo viene advirtiendo. Hay gente que viene a comunicar un espíritu diferente al nuestro, porque el nuestro, según lo que dice Pablo, pues entonces siguiendo los evangelios, nos abre a nosotros las puertas del cielo. Recibimos el Espíritu para el perdón de los pecados. Y tercero, que nos hacemos hijos amados por el mismo Espíritu. Como recibimos el Espíritu de Dios, dirá Pablo, nos hace llamar a Dios Padre. Y que después del bautizo es donde el Señor nos va a decir en este evangelio. Cuando dice, entonces no hagan como los paganos, que se imaginan. Los paganos usan ¿qué? La imaginación. ¿Qué dice Jeremías 14:14? A ver, ¿qué dice? ¿Lo buscaron o no lo buscaron? Sí, ¿qué dice? A ver, léalo desde ahí duro, yo le voy de aquí diciendo. O venga para acá, acérquese para acá, ya. Acérquese. Jeremías 14:14. Porque la palabra de Dios nos está diciendo aquí, mire, que los paganos usan ¿qué? La imaginación. Mira lo que nos dice Jeremías 14:14. Entonces Yahvé me respondió: los profetas profetizan mentiras en mi nombre. Esos que vienen a usted, allá le tocan la puerta, dicen que son enviados de Dios y dicen que profetizan ¿qué? Mentiras en nombre de Dios. Y escuchen bien. No los envié. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esos no son enviados, porque es la iglesia quien los envía. Es la iglesia que le dice, señora Carmen, vaya a evangelizar. Ella ya tiene un permiso y un mandato ¿de quién? De la iglesia. Cuando a ella le pregunten, ¿quién la mandó a usted a evangelizar? ¿Qué tiene que decir la señora Carmen? La iglesia, por mandato del padre o del obispo o del papa. Estoy evangelizando, porque ellos me mandaron. Yo no sé si ustedes supieron al padre Luis Toro, ¿verdad? El padre Luis Toro lo enviaron, no recuerdo bien cómo fue el título que le dieron, el padre de la misericordia, algo así, ¿sí? ¿El qué? Misionero de la misericordia, así fue que lo enviaron a él. Y él podía misionar donde quiera, perdonar todos los pecados, ¿sí? Incluso los reservados al obispo, él los podía perdonar porque venía por mandato ¿de quién? De la iglesia, lo mandó el Papa, nada más y nada menos. Eso no fue que él soñó la noche anterior y el Señor me reveló que yo debo ser el misionero de la misericordia. No, Señor, no es así como hacen los falsos profetas. Los falsos profetas necesitan es un sueño. En la iglesia de Dios necesitamos ser enviados ¿por quién? Por Dios. Y para eso Dios puso al Papa, a los obispos y a los sacerdotes. ¿Sí? El obispo envía y el sacerdote en su parroquia envía a un grupo a misionar. Vayan ustedes. Si el sacerdote no los envía, usted no puede ir por mucho celo apostólico que usted tenga. Porque si no, usted va a evangelizar
su propia palabra. No va a llevar la palabra de Dios. Para usted llevar la palabra de Dios tiene que ser enviado. Entonces dice la palabra de Dios, aquellos que evangelizan sin ser enviados, Dios no los ha. Dice, yo no los envié, escuchen bien, yo no los envié. No los envié, ni les ordené nada. Ni les ordenó. Ellos fueron porque quisieron ir. Ni les hablé siquiera. Profetizan visiones falsas. Dice Dios, yo ni siquiera. Ellos dicen, el Señor me reveló y me dijo que yo tengo que hacer esto, esto y lo otro. Y dice el Señor, y yo ni siquiera les he hablado. Yo ni siquiera les he hablado. Y escuchen. Vaticinando cosas vanas y engañándose en su propio corazón. Entonces ellos engañan ¿a quiénes? A ellos mismos, diciéndole, haciéndole creer a la gente que son enviados ¿de quién? Vaticinios, dice la palabra de Dios, es decir, de su propia imaginación. Ellos se imaginan que Dios les habló en un sueño y que Dios los envió. ¿A usted le ha llegado a pasar eso? Si le ha llegado a pasar eso, no me asuste, ¿verdad? Que el Señor le habló y le reveló. No, porque usted tiene que ser enviado. Y lo más triste que dice la palabra de Dios, mire, la gente le hace caso. Y entonces dice el Señor, porque los paganos se imaginan cosas que el Señor ni siquiera les ha dicho. Y se la imaginan. Y entonces ellos creen que hablando mucho, dice la palabra de Dios, a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Ellos se imaginan eso, que si gritan bastante y duro, Dios los va a escuchar. Y dice el Señor, no los imiten. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ustedes y yo? No hacer eso, no hagan eso. Y mire cómo ellos nos atacan a nosotros, diciéndonos que rezar el rosario es malo, que usted lo que hace es repetir como ¿qué? Como un loro. Pero es una artimaña del enemigo para engañarnos, para que nosotros dejemos de rezar. Y ya nosotros sabemos que una oración se puede repetir 1001 vez para que haga eco en nuestra vida. ¿Sí? El día de mañana que usted se machuque, ya no diga una grosería, sino diga una ejaculatoria, mejor. Porque hay gente que se machuca un dedo y lo primero que se le viene a la mente es ¿qué? Una mala palabra. Pero un hombre cristiano que ha meditado en su corazón la palabra de Dios, una ejaculatoria, qué sé yo, el día que se machuca, el día que tiene un problema, el día que cualquier cosa, ¿en quién va a pensar? ¿En quién va a venir a su mente? Dios. Entonces dice el Señor, no los imiten, no crean ustedes que hablando mucho, cuando ustedes vengan a hacer oración al Santísimo, ¿hagan qué? Silencio y miren al Señor. Y muchos santos nos han hablado a nosotros del silencio. Muchos santos nos han hablado a nosotros del silencio que tenemos que tener frente al Santísimo. Entonces, dice el Señor, ¿por qué el silencio? Dice el Señor, no los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Entonces, cuando usted viene al Santísimo, ya Dios sabe a lo que usted viene, ya Dios sabe. Entonces, siéntese ahí en silencio y esté frente al Señor. Ya Él sabe. Y dice el Señor, entonces, no hagan esas imitaciones de hablar mucho. Ustedes pues oren así. ¿Quiénes? Los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor tenemos que orar. Búsquese ahí, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, que vamos a meditar lo que dice Pablo. Pero ahora vamos a hablar lo que nos dice el Señor. Entonces, decíamos, Pablo nos dice a nosotros, el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a llamar a Dios, ¿cómo? Abba, ¿qué significa? Padre. Y mire, dice el Señor Jesucristo, ustedes oren. ¿A quién tenemos que hacerle nosotros caso? ¿A Jesucristo o a los protestantes que andan por ahí en la calle regados? Tenemos que hacerle caso a su palabra, a Jesucristo que nos habla por medio de la palabra hoy. Y nos dice a nosotros, entonces ustedes, nosotros los cristianos, oren pues así. ¿Cómo tiene que orar un cristiano? Y esta oración usted se lo tiene que enseñar a su hijo si usted lo hace un cristiano. ¿Cómo lo tiene que enseñar? Padre nuestro,
Llamamos al Creador ¿cómo? Padre de todos. Padre nuestro. ¿Dónde está ese Padre nuestro? ¿Qué estás? Ah, tenemos un Padre. ¿Dónde? En el cielo. Entonces cuando usted venga al Santísimo, haga esa bonita oración del Padre nuestro. Esa bonita oración nos la enseña a nosotros la segunda persona de la Santísima. ¿Qué es quién? Jesucristo. Oye, el mismo Dios me está enseñando cómo debo rezar. Y dice Pablo, porque si alguien viniera a predicarles, ciertamente ustedes le harían caso, dice Pablo. Sabiendo ustedes que tienen que hacerle caso a la palabra de Dios, a Jesucristo, ¿ustedes le hacen caso a quién? A la gente. Padre, es que viene mi hija que es protestante, háblame y yo me pongo a escucharla. No. Usted tiene que decirle a esa hija protestante o al que sea protestante, ¿quién lo mandó a usted? A usted lo mandó la Iglesia Católica porque es la única encargada de enviar a la gente a predicar. El resto que venga por mandato propio, predica a su propia y a su modo. No al modo como la Iglesia dice que se tiene que hacer, porque la Iglesia cuida la predicación. Cuida la predicación. Y mire que cuando un sacerdote empieza a predicar cosas ajenas al Evangelio, de por sí el obispo está atento, ¿verdad? Porque siempre hay personas que también se preocupan y van y le dicen al obispo. ¿Sí? Y le dicen al obispo, mire, monseñor, ese padre que usted nos mandó está como medio loquito, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está hablando cosas extrañas que nunca nadie nos había hablado. Y de por sí puede pasar, porque Pablo lo dice. Puede pasar. Pero nosotros tenemos que estar seguros de lo que se nos ha enseñado. Y aquí lo que nos dice a nosotros el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, escuchen bien. Así como surgieron falsos profetas en el pueblo, dice la palabra de Dios, así como surgieron falsos profetas en el pueblo, ya lo leímos en Jeremías 14:14, escuchen bien. También entre ustedes surgirán falsos maestros. Entre nosotros también hay ¿qué? Falsos maestros. Mire, va a venir gente que nos va a querer enseñar doctrinas. Y escuchen bien. Que introducirán herejías destructivas. Eso no es bueno. ¿Lo que ellos enseñan es bueno o no? No, vienen a destruir. Usted que es devoto de la Virgen del Carmen, usted es devoto de la Virgen del Pilar, usted es devoto de la Rosa Mística, usted es devoto de San Gregorio, usted es devoto de San Romualdo, usted es devoto de San José. Entonces ellos vienen a decirle a usted, que usted es un ¿qué? Idólatra. Pero no dirá Pablo que la verdadera idolatría es el amor al dinero. Entonces dice la palabra de Dios, ellos vienen a destruir lo que usted cree. Usted cree en la intercesión de los santos y ellos vienen a dañarle eso. ¿A cuántas personas no le han engañado ellos diciéndole, usted es un idólatra porque tiene una imagen? Y esas pobres cuchitas, ¿verdad? Esa viejita, partiendo altares y dañando todo y parten la Virgen y parten. Sí, eso es un yeso, está bien, eso es un yeso. Pero vienen y destruyen no solamente las imágenes, porque eso se vuelven a comprar y se recupera, sino vienen a destruir no las imágenes a lo que nos estamos refiriendo, vienen a destruir la fe que los ha sostenido durante toda su vida. Y vienen a decirle que así no se reza, así no se reza, se reza así. Cuando el Señor dice, no hagan como ellos, no los imiten. Pero dice Pablo, pero les hacen caso. Entonces, Pedro nos dice a nosotros, mire, así como hubo antes, van a haber entre nosotros. Y que van a venir a destruir. Entonces usted venía y recibía la Eucaristía, y si les hace caso, deja de recibir la Eucaristía, viene a destruirlos. Si usted recibía el sacramento de la confesión, usted le hace caso y vienen a destruirlo porque ya usted no se vuelve a confesar, ya no vuelve a recibir la Eucaristía, ya no recibe el perdón de los pecados, ya pierde usted la vida eterna y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice, ¿vienen a qué? Introducirán
introducirán herejías destructivas y negando al Señor que los rescató. Dice la palabra de Dios. ¿Y negando a quién? Al Señor. ¿Cómo lo niegan? En la Eucaristía, en la confesión, en la comunión, en la intercesión. Ellos niegan todas esas cosas. Y Él fue el que nos salvó. Nos dejó a María como madre, porque la madre siempre intercede. ¿Por quién? Por los hijos. Y entonces ellos vienen a negar eso y vienen a decir otras cosas de la Virgen María. Entonces, herejías destructivas. Dice, vienen es a destruir. Eso que vienen predicando por ahí, vienen es a destruir. No vienen a construir nada, a destruir todo y a enseñarle a usted a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. Dice el Señor, no los imiten. Ellos en sus cultos no rezan la oración del Padre Nuestro, de lo que estamos diciendo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del propio Dios, que sus palabras salen y que nosotros las meditamos. Y ellos dicen que está. Entonces, ¿no es el enemigo con el que nos estamos enfrentando? Claro que sí, pero la gente le hace caso, dice Pablo. Y escuchen bien. Atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje. Muchos seguirán su libertinaje. Aquí usted venía y se concentraba ¿con quién? Con Dios. Y allá no va a estar Dios. Usted podrá ver esas iglesias muy bonitas, esos templos protestantes, con aire acondicionado, con todo, no le hace falta nada. Hasta a veces son mejores que incluso los católicos, ¿verdad? Juego de luces y todo esto, contraste, mejores sonidos, porque usted a veces va a una iglesia católica y el sonido todo malo, ¿verdad que sí? Y ellos tienen tremendos sonidos. Y usted lo escucha haciendo culto, como dicen ellos, en todas las esquinas. Y tienen instrumentos habidos y por haber para hacer bulla, creyendo que con esa bulla Dios los va ¿qué? A escuchar. Entonces, escuchen bien. Y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. ¿Cuál es el camino de la verdad? El de la Iglesia Católica. Ellos lo van a difamar. Van a buscar la manera por cualquier parte. Es que ese cura es pecador. Es que esa iglesia es de los pecadores. Claro que sí. Están en lo cierto. De la iglesia de los pecadores. De aquellos que se dan golpes. ¿Venimos a la iglesia a qué? A darnos golpes de pecho porque estamos ¿qué? Arrepentidos de haber ofendido a Dios. Porque nosotros sabemos que pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces ellos buscan difamar. Y difaman a la Virgen, y difaman a los santos, y difaman a Jesucristo. Buscan la difamación. Y escuchen bien. Y por codicia se aprovecharán de ustedes Escuche. ¿Y por qué? Por codicia. Cuando hablamos de codicia, ¿eso es a qué? Vuelvo a repetir. Y por codicia se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. ¿Vio lo que dice la palabra de Dios? Ellos están ahí para sacarles a ustedes ¿qué? Los churupos que medio usted tiene por ahí. ¿Con palabras qué? Engañosas. No le están hablando con la verdad. Los están engañando para poderle sacar ¿qué? Entonces el uno dice, oye, es que el pastor recibe buen diezmo. Yo me he dado cuenta porque yo gano $20 y tengo que darle el diezmo. ¿Cuántos serían de 20? $2. Pero si son 100 personas, ¿cuántos dólares recoge? Mire, porque la gente es buena para hacer matemática, ¿verdad que sí? Entonces se recoge 200 y todos los días o cada mes. Entonces yo que no gano nada, yo gano 20 al mes, el pastor se gana 200 al mes. Se gana el 10% más de lo que yo gano. Y entonces ese día se acuesta soñando y al otro día el Señor le reveló a ese que tiene que hacer ¿qué? Que tiene que ser pastor. Y como los dos pastores no caben en la misma iglesia, entonces tiene que fundar una iglesia.
y tiene que aprender el arte del engaño, porque por codicia, en otra palabra, por dinero, tiene que aprender ese arte de engañar a la gente. Tiene que aprenderlo, porque lo dice la palabra de Dios, por codicia. Vuelvo a repetir. Y por codicia se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Por codicia va a buscar la manera de aprovecharse ¿de quién? De la gente. ¿Con palabras? Ya lo leímos en Jeremías 14:14, ¿verdad que sí? Dice el Señor, yo no les hablé, yo no les dije nada, ni siquiera los he visto. Pues, prácticamente dice el Señor. Pero ellos vienen con su imaginación a decirle a ustedes. Y entonces dice Pablo, ciertamente hay gente que le va a hacer ¿qué? Caso. Y dice Pablo, sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a eso. ¿Cómo se hacen llamar? Dice Pablo, superapóstoles. Son superapóstoles. ¿Sabe por qué llaman superapóstoles? Porque hacen hasta milagros. Hacen hasta milagros. Y por eso Pablo dice, seré inculto en mis palabras, pero en mis conocimientos, como se los he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. Es decir, Pablo dice, en mis conocimientos se los he dado todo a ustedes. No les he dado milagros ni nada. Y va a venir gente engañando a decirles que ellos hacen milagros. Y cómo le encanta a la gente eso. ¿Verdad que sí? Mira, no es por criticar, pero a veces hay que decirlo, ¿verdad? Sale un sacerdote y dice, misa de sanación. ¿Qué es lo que busca la gente? Un milagro. Y entonces la gente va hasta allá. Mire, solamente le ponen el nombre de sanación. Pero la misa es la misma. La que doy yo, la que da el Papa, la que da el obispo, es la misma misa. Pero hay gente que anda buscando ¿qué? Un milagro. Que no son católicos devotos, que no son católicos practicantes, que no son, sino que, bueno, han sufrido una enfermedad, pero ellos buscan es un superapóstol que haga milagros. Y por eso hacen caso, dice la palabra de Dios. Tienen la iglesia a una cuadra y no van a misa. Pero le dicen, hay una misa de sanación en el Zulia. Y viene el padre tal que hace la misa tal. Y la gente corre. Porque la gente busca ¿qué? Superapóstoles. La misa, si a usted lo que lo va a salvar es ¿qué? La fe. La fe. Entonces por eso Pablo dice, sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. O sea, yo y ese somos hombres. Somos hombres, dice. Entonces, usted debe tener cuidado, dice, porque vendrá gente a engañarlo para sacarle a usted ¿qué? ¿Cómo dice? Aquí. El camino de la verdad será difamado, y por codicia se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero su condenación desde hace mucho está activa y su destrucción no duerme. Dice la palabra de Dios, esos que andan haciendo esas cosas ya están ¿qué? Condenados, porque Dios no los envió. Entonces usted tiene que saber a quién le hace caso. Por eso usted debe preguntar, ¿quién los envió? ¿Los envió la iglesia? ¿El camino de la verdad, que es la iglesia católica? Entonces yo lo escucho. No que yo soy del 7º, 8º y 9º día. No, Señor, usted no es enviado por la iglesia, chao contigo. No tengo por qué escuchar. Y ojalá usted se aprendiera esta cita de 2 de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 3 y se la lea. Y le diga, si ustedes no son enviados por la iglesia, ustedes vienen a traernos doctrinas engañosas. Y usted mismo lo tiene que decir, así como yo lo estoy diciendo a ustedes hoy.
Usted tiene que decir, usted hoy me va a hablar de Dios, sí, muy bonito, pero después me va a decir que yo soy un idólatra, que tengo que botar las imágenes, que tengo que hacer esto, que tengo que destruir mi altar. En mi casa tengo un altar donde voy al encuentro ¿con quién? Con Dios, porque allí rezo el Padre Nuestro, rezo el Ave María, rezo el Santo Rosario, rezo la Biblia, rezo. Ese es el lugar de encuentro donde me siento a mirar allí y hacer silencio. Ese es el lugar de encuentro en nuestro hogar. ¿A cuántas personas no le ayudó eso en la pandemia? Y a la gente que nos ve de Estados Unidos, ahorita, ¿verdad? Con todo ese problema de migración, que los persigue, que la gente está asustada, que se quedan en sus casas. ¿Tienen un lugar de encuentro con quién? Con Dios, porque la gente dice, oye, yo no puedo ir a la iglesia porque de repente me van a deportar, me van a sacar de aquí. Pero entonces es importante que en su casa usted tenga su altar para que tenga un lugar de encuentro ¿con quién? Con Dios. Y después que pase toda la revuelta, pues ya usted irá a su iglesia, a su templo, en su comunidad, con tranquilidad. Dios no se va a enojar por eso. Pero si usted no tiene un lugar de encuentro en su hogar con Dios, ¿dónde se va a encontrar usted con Él? Como los protestantes dicen, frente a una mata de topocho, una mata de mango. Allá no es, porque es que el Señor dice, entra en tu cuarto y cierra. Es que el cuarto que usted tiene que entrar es ese lugar donde tiene para hacer oración. Ese altar que usted tiene en su casa. Ese es el cuarto donde usted tiene que entrar a hacer ¿qué? Oración. Yo recuerdo a mi nona que tenía en su habitación, tenía un altar. Aparte de eso, afuera de la casa hizo como una pequeña gruta y ahí tenía también su altar. Yo no sé ustedes si en su casa ustedes lo tienen o no. Y si no lo tienen, deberían tenerlo. Mire, porque los protestantes son tan pilas, que primero le dicen a usted que destruya todo ese altar. ¿Verdad? Le dice, destruye ese altar. Y después le dice, en su casa tengo un lugar para el encuentro con Dios. Para decir que es idea de ellos. Solamente que van a cambiar las imágenes por solamente tener la Biblia. Cuando usted ya tenía su Biblia con sus imágenes y todo allí, y usted reza, lo único es que ahora va a hablar mucho y no va a hacer oración como los cristianos, como manda Dios. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea. Ya usted esa oración ya no la va a volver a hacer más, porque ahora los protestantes le van a decir a usted cómo es que tiene que orar. Y lo más triste, dice la palabra de Dios, es que habrán muchos que harán caso. Dice Pablo, ustedes harán caso. Le enseña a la comunidad cristiana, porque le está hablando a los corintios estos días, lo hemos escuchado. Le enseña a la comunidad cómo debe ser generosa, porque a la comunidad le cuesta. Ahora le dice a la comunidad cómo tienen que estar dispuestas a escuchar ¿a quién? A Dios en la verdadera oración. No hacerle caso a cualquiera que venga con una Biblia. Ustedes tienen que tener cuidado. No todo el que venga con una Biblia, ustedes tienen que escuchar, porque vienen para engañar, dice la palabra de Dios. En otra palabra, como dice vulgarmente, no todo lo que se mastica se traga. No, señor. Entonces yo tengo que averiguar de dónde viene eso. ¿Viene de Dios o viene del enemigo? Porque el enemigo usa la misma palabra ¿para qué? Para engañarnos. Usa la misma palabra para engañarnos. Que ojalá nosotros estemos dispuestos a escuchar la verdadera doctrina y así alcanzar la vida eterna. Amén. Gracias. Presentamos ante el altar del Señor la ofrenda del pan y del vino. No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre ese altar nuestras vidas, oh Señor.
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Dios misericordioso, que transformaste a San Romualdo para hacer de él un hombre nuevo a imagen de Cristo, renuévanos también a nosotros mediante este sacrificio de reconciliación que vamos a ofrecer por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracia y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporciona ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos hace participar de su bien, para que alentados por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no. No, no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no. No, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo les aseguro, dice el Señor, que los que habéis dejado todo para seguirme, recibiréis 100 veces más y alcanzaréis la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente, que por medio de este sacramento nos comunica la fuerza de tu Espíritu, haz que a ejemplo de San Romualdo te amemos sobre todas las cosas y vivamos siempre como verdaderos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para José Alberto Cuello Salazar descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor?
no morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente de José Alberto Cuello Salazar, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.